Comenzamos la grabación. Curso de Excel 29 del 11 del 2024. Función contar sí y función sumar sí. Bueno, sin más preámbulos, empiezo a compartir pantalla. ¿Ahí ven el Excel, gente? Sí. Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, Sí. agrando la pantalla. Bien. Sí, como para que se vea un poquitito mejor. Fíjense esto. En todo caso, vamos a sacar estas columnas de acá, si las... Ahí está. Che, fíjense esto. Yo tengo una supuesta empresa que vende productos de informática. Tengo impresoras, computadoras, mouse y monitores. Eso lo tengo acá en esta tablita de la columna J. Sí. Entonces, no hay mucha historia en esta estructura. Fíjense, una tabla me pone 4 columnas, la fecha en que hice la venta, qué producto vendí, a qué marca le pertenece ese producto y cuánto vale cada uno. Punto 1. Punto 2. Celda H8, una lista desplegable. ¿Alguien tiene el micrófono abierto corriendo muebles o algo por el estilo? Fíjense de cerrarlo, por favor. Celda, les decía, celda H8, también nada que no sepamos, una lista desplegable con los productos que vendemos. Entonces, ¿la idea cuál es? Fíjense que acá abajo me dice cuántos vendí, o sea, supuestamente monitores vendí 2. Si cambio el producto, no sé, impresora, vendí 7. Mouse, vendí 1. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí. La idea es simplemente saber qué es la cantidad de productos que vendí. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de nada. Simplemente quiero contar cantidades. La función que se encarga de esto se llama contar.sí. Contar.sí. ¿Y qué es lo que hace? Va a contar, en este caso, productos, ¿sí? Dependiendo de una condición. ¿Y la condición cuál es? La condición es la que tengo en la celda H8. O sea, dentro de toda mi lista de productos, que es todo este rango de la tabla, a mí no me interesa todo esto, a mí me interesa solamente el mouse. En el momento en que cambie, volvemos a lo mismo. O sea, dentro de todos los productos que tengo, a mí me interesa específicamente cuántos son laptop. Quien se encarga de este trabajo es la función contar.sí y recibe 2 parámetros. Por un lado, ¿qué quiero contar? Para este ejemplo, los productos. Por otro lado, ¿dónde está la condición que le voy a decir? Para este ejemplo, la celda H8. ¿Cómo se hace esto? Se lo hago acá abajo. Sí, perdón, voy a la que dice contar en blanco. Agrando la pantalla acá también, en esta. ¿Ahí se ve bien? Sí, espectacular. Bien. Entonces, agrando la pantalla. Igual. Contar.sí. Contar.sí es una función que me dice que va a contar dependiendo de una condición dada. Esa condición, punto 1, el rango, punto 2, el criterio. El rango, la columna de productos en este caso. ¿Sí? La columna de productos. Punto y coma o coma, dependiendo la configuración de la computadora de ustedes. Acuérdense siempre de eso, de la separación. O es punto y coma o coma, y me lo va a dar la computadora. Eso pertenece a Windows, no pertenece a Excel. Y por otro lado, ¿dónde está lo que a mí me interesa controlar? Que en este caso es la celda H8. Una vez que tengo esos dos datos, simplemente cierro paréntesis y presiono Enter. Conclusión, impresoras vendí 7. ¿Sí? Impresoras vendí 7.
me posiciono en H8, cambio la condición y automáticamente me cambia a la cantidad. Entonces, fíjense esto desde el punto de vista de la tabla. Acá me dice que mouse vendí uno solo. Si yo voy al filtro de la tabla y selecciono específicamente mouse, efectivamente vendí uno solo. Sí, efectivamente vendí uno solo. Vamos otra vez. Cambio, impresora, me dice que tengo 7. Si voy al filtro del producto y selecciono impresora, ¿se acuerdan de los filtros, no? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, está bien, no importa. Yo los voy evaluando todo el tiempo. Yo les voy tirando todo esto, todo el tiempo. Si voy a los filtros del producto, fíjense que efectivamente me quedan 7. O sea, observen que esto de la función contar sí, también lo puedo manejar con la línea, el filtro del producto. La idea es simplemente controlarlo y no estar filtrando a cada rato producto por producto. Simplemente elijo uno y me dice qué es lo que tengo. ¿Esto se comprende? Sí, profe. Entonces, la función contar.sí, la función contar.sí realiza, veamos, contar.sí. 1. Rango de celdas o tabla donde se encuentra lo que quiero contar. ¿Sí? Obviamente yo esto después se los dejo grabado, cuando achique pantalla lo van a poder ver entero. ¿Sí? Ahora más bien que entero no se ve porque está la pantalla grande. Entonces, punto 1, le tengo que dar el rango de celdas o el rango de la tabla donde está lo que quiero contar. A modo de este ejemplo, serían los productos que estoy vendiendo. 2, celda donde se encuentra la condición a evaluar. O sea, si yo quiero saber cuántas impresoras vendí, en alguna celda tengo que colocar la palabra impresora para que Excel pueda comparar lo que yo estoy pidiendo contra lo que existe. Eso es todo. Eso es lo único que hace. ¿Mm? Eso es lo único que hace. Entonces, fíjense, yo simplemente vuelvo a cambiar de producto y automáticamente me cambia el dato. No me suma, no me resta, no divide, no nada. Solamente cuenta lo que coincide con lo que se está solicitando. Nada más que eso. ¿Se comprendió lo que estoy haciendo? Sí, Bien. Entonces, eh, sumar punto sí. Vamos por la otra. Vuelvo a agrandar pantalla. Vamos a achicar esto así, vamos a eliminar estas columnas que no se necesitan. Lo mismo de antes, ¿sí? La misma tabla. Acá en la columna J tengo los productos que vendo. En la columna, perdón, en la celda H12 hice la función contar sí exactamente igual de la que vimos. Y ahora la diferencia, 2 celdas más abajo, acabamos de sumar cuánto es la plata. O sea, yo no solamente ahora quiero saber cuántas impresoras vendí, sino también quiero saber cuántos dólares me representa esto, por ejemplo. Entonces, vamos al filtro este, del producto. Selección impresora. Fíjense, en impresora yo tengo 7. Observen que ahora tengo una fila de totales en la tabla que estoy utilizando. Y me dice efectivamente que impresora me vendí un total de 529,60, cosa que también me lo replica acá. La función sumar.sí, la función sumar.sí, es la misma historia que el resto. Vamos a hablar de que vamos a tomar los productos, a esos productos le vamos a decir comparalos contra lo que escribo en otra celda, que en este caso sería lo mismo que la función contar, ¿sí? Lo mismo que la función contar.sí.
Pero una vez que tengamos eso, le vamos a dar un tercer parámetro, le vamos a dar una tercera opción, y ese tercer parámetro es decirle cuáles son las celdas que tiene que sumar cuando se cumple esto que estoy pidiendo. O sea, una vez que encuentre a mis 7 impresoras, bueno, donde está el importe, sumame eso. ¿Esto se comprende? Sí, Sí. sí, profe. Listo. Entonces, voy a la página de sumar en blanco. En principio, bueno, agrando pantalla de nuevo, volvamos a repasar la de contar puntos sí. Igual, contar puntos sí. Paréntesis, habíamos dicho, selecciono la tabla de productos, punto y coma, en el caso de mi computadora, acuérdense que tal vez en la computadora de ustedes sea coma, y le selecciono la celda donde está lo que a mí me interesa controlar. Cierro paréntesis, Enter. La función sumar puntos sí, en principio arranca de esta misma forma de contar. O sea, le voy a decir que me verifique los productos y que los compare contra la celda donde acabo de escribir el nombre del producto. O sea, hasta ahí vamos igual. Y el tercer parámetro va a decir que me sume el valor de los importes. Eso va a ser todo. O sea, sumar puntos sí es lo mismo que contar con un parámetro más. Igual. Sumar bien escrito estaría mejor. Sumar puntos sí. Volvemos a lo de antes. Yo quiero productos. Una vez que tenemos el producto, punto y coma, y le selecciono el lugar donde está lo que voy a comparar. O sea, hasta acá es lo mismo que contar puntos sí. ¿Y ahora qué sigue? Un tercer parámetro que dijimos, una vez que encontremos esto, el rango de suma. O sea, ¿qué es el rango de suma? Los valores de los diferentes importes. Cierro paréntesis, Enter. Y fíjense que cada vez que cambio de producto, automáticamente cambia de valor. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. ¿Mm? Facturas. La otra hoja. Y acá sí, veamos para qué sirve esto. Cruce de información. Vuelvo al Excel, ¿cómo se llama? Perdón, vuelvo al Skype un cachito. ¿Ahí me ven? Sí. Sí. Sí, perfecto. Bueno, después empezamos a compartir de nuevo. Che, habla Alejandro y Mayra. Pregunto, ¿el resto me va siguiendo? Yo sí, profe. Sí, Listo, profe. me desentiendo. Ya está, me desentiendo. Acepto todo lo que me digan. Me creo Sí, todo lo que sí, me digan. sigo. Che, vuelvo acá al Skype un cachitito y ahora vuelvo al Excel. Lo que hicimos acá, esto de mostrarles esta supuesta empresa que vende productos de informática y averiguar cuántos productos vendí de cada uno y qué importe me representa, es una primera opción. ¿Sí? Es una primera opción. Simplemente me tira información que la podemos hacer desde el punto de vista datos o la podemos hacer desde el punto de vista filtros. O sea, si yo no hago esto de sumar y contar y pongo simplemente en mi tabla una fila de totales, con lo que me voy a encontrar es con que puedo decirle, contame los productos por un lado y sumame los importes por otro en la propia fila de totales, y estoy obligado a trabajar siempre con los filtros de la tabla. No me jode, es algo que manejamos, es una opción. Otra opción sería esta, no trabajo con los filtros, simplemente voy cambiando cada producto que me interesa y automáticamente me tira los totales con la función contar.sí, con la función sumar.sí. O sea, dos opciones de lo mismo. ¿Cuál me conviene usar? La que más cómodo me quede. ¿Sí?
O sea, no hay una ley que diga tenés que usar filtros de tabla o tenés que usar funciones de Excel. Son dos opciones de exactamente lo mismo. Cada uno utiliza lo que necesita. O si quiere lo combina. ¿Sí? O si quiere lo combina. Ya eso depende de cada uno de ustedes. Cruce de información. O sea, acá sí, ya filtro de tabla no. Acá vamos a hablar de que sí o sí vamos a utilizar las funciones. Y yo lo que les traje es una pequeña cuenta corriente de una supuesta empresa que hizo unas ventas y después se les van asignando unos pagos. Entonces, por cada factura que nosotros hicimos en estas ventas, ¿cuántos pagos me dieron? O sea, suponiendo que me lo hayan pagado en varias partes, en varias cuotas, por así decirlo. ¿Y cuál es el importe que me han dado? Obviamente, ¿cuál es la diferencia? O sea, si me pagaron la factura completa o si todavía resta pagar algo. Para eso vamos a manejar dos estructuras. Esas dos estructuras, ¿cuáles son? Por un lado, las facturas que emitimos, o sea, las ventas que hicimos, y por otro lado, los pagos que me van haciendo. ¿A qué le decimos cruce de información? Le decimos cruce de información cuando concretamente desde un lugar, desde un rango, desde una tabla, afectemos a otro. ¿Sí? Es decir, vamos a generar el pago de una factura y eso se tiene que ver en la emisión de la factura. Que a esa factura ya está pagada o le falta un resto de que le paguen. ¿Esto se comprende? Sí. Bien, Sí, profe. vuelvo a compartir pantalla. ¿Están viendo el Excel? Sí, sale, Sí. se ve bien. Buenísimo. Entonces, agrando pantalla. ¿Sí? Fíjense, primera estructura, primera tabla. Tengo una tabla color celeste por un lado, color verde por otro lado. Fíjense lo que es color celeste, me dice el nombre del cliente, el número de factura que le hicimos, la fecha y el importe. ¿Sí? O sea, yo a este primer cliente, supuestamente Novax Sociedad Anónima, le hice la factura 1052 por 5.216,52. Por otro lado, sobre esta factura me hicieron un pago, solamente uno todavía. Ese pago es de 3.000. Por lo tanto, resta para esta factura 2.216 todavía con 52. O sea, no hay mucho verso. Debe haber y saldo. Te vendés 5.000, me pagaste 3.000, me debes 2.000. Así de difícil. Ahora, observen la segunda factura. Grupo Palco, factura 1.053, le vendí por 12.400. Ya ahora me hizo dos pagos de esto, pero en estos dos pagos me pagó 1.000 de más. Me pagó 1.000 de más. Por lo tanto, el saldo de la factura, 1.000 a favor del cliente. ¿Me van siguiendo? Vuelvo a la otra estructura. Voy a la estructura de los pagos. Fíjense esta estructura. Esta estructura también, la misma historia. Nombre del cliente, fecha, cuándo me pagó, cuánto me pagó, perdón. Y por último, el número de factura. Por último, el número de factura. Entonces, les decía, yo necesito reflejar acá. Fíjense, factura 1.052, agarro la primera. En todo caso, vamos a remarcarlo de otra forma, como para que se note mejor. ¿Ahí se ve mejor? ¿Sí? Sí, bastante. Voy a trabajar específicamente con esta factura, que es la primera, por eso la agrandé. Ok. La factura 1.052. Entonces, vamos a los pagos de las facturas. Yo tengo una pequeña tabla, en esa tabla tengo 9 pagos. ¿Se acuerdan cómo agregar una fila a una tabla? Bien, me posiciono en la última celda y simplemente la tecla del tabulado y automáticamente genero una fila en blanco. Entonces, el cliente, ¿cuál era el cliente este que vamos a utilizar? Novax. Fecha, la fecha de hoy es, ¿cuándo? Hoy es 29. 29. 29. 29 del 11 del 24. Y tiene un saldo de 2.216. Vamos a ponerle 2.200, así que nos queda un pequeño saldo.
¿Y a qué factura lo ponemos? A la 1052 dijimos, ¿no? No, a la 1052 no. Ya no me acuerdo, ya me olvidé. Sí, a la 1052. Fíjense lo que pasó. Nosotros cargamos el dato en el pago de las facturas. Entonces, ya ahora me dice que tengo dos facturas, perdón, dos pagos. Ya el pago no es más de 3.000, sino que ahora es de 5.200. Conclusión, el saldo es la resta, 5.216,52 menos 5.200. Ok. A esto se le dice cruzar información. Yo trabajo sobre un rango o sobre una tabla y afecto a otro rango o a otra tabla. ¿Se comprende esto? Y para hacer esto, yo necesito solamente dos funciones: contar punto sí y sumar punto sí. Entonces, donde digo la cantidad de pagos que me hicieron es contar. Donde digo el importe que me han dado es sumar. El saldo no tiene mucha historia, es una resta entre lo que es el importe de la factura, columna E, contra lo que es el pago de las facturas, columna G. No, es lo único que hicimos. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Voy a la que está en blanco, así lo empezamos a hacer. Agrando pantalla de nuevo. Entonces, vamos a la que está en blanco. Vamos por la más fácil, el saldo. El saldo habíamos dicho, la resta entre la factura menos el importe que recibí. Le estoy dando una celda vacía, por lo tanto va a ser 0. En este momento, todo igual. Estoy en una tabla, se actualiza todo. Se ve bien el Excel, ¿no? O agrando más. Yo lo veo bien, pero porque estoy viendo en Yo la lo veo bien. computadora. No sé los chicos que Listo. tienen Yo celu. también la veo bien. Ah, buenísimo. A los que tienen celu los vamos a sacar del testamento. No, 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 Trabajar, profe, no. sí, trabajar. Excel y celulares no se llevan para nada bien, pero bueno, No, pero bueno, es la herramienta que tienen en este momento. seguro, no importa, lo sacamos del testamento igual. Ah, qué malo que está. Sí, hoy me levanté agresivo, hoy me levanté Sí, agresivo. sí. Bien, entonces, les decía, gente, les decía, esta es la parte más simple. No, lo único que hice fue una resta. Presión F2, fíjense que se marcan las celdas, una resta, el importe que facturé menos el importe que recibí de pagos. La celda del importe está en 0, está en blanco, acuérdense que celda en blanco, celda vacía, se asume 0 en cualquier cálculo. Por lo tanto, me da que el saldo es exactamente igual a lo que facturé. A medida que vayamos cargando, nos vamos a ir encontrando con que esto se va a ir actualizando. Entonces, vamos por la parte más simple. La cantidad de pagos. La cantidad de pagos, ¿qué era? Yo quiero saber cuántos pagos me hicieron sobre cada factura. Entonces, ¿qué voy a contar? La cantidad de facturas de los pagos y la comparación, ¿cuál va a ser? La celda donde está la factura. O sea, en el caso de la primera sería C6. Igual, contar punto sí. Observen la pista que me aparece antes de poner el paréntesis. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Esto es lo que yo le había puesto por escrito en la otra pantalla. ¿Sí? Punto 1. Voy a decirle qué es lo que quiero contar. En este caso van a ser las facturas que me pagan. Y qué es lo que quiero comparar, que en este caso va a ser el número de factura que me están pagando. Contar punto sí. Paréntesis. El rango de las facturas donde está lo que me pagan. Punto y coma. La celda donde está lo que a mí me interesa, que en este caso sería la primera factura. Como estoy en una tabla, cuando cierre paréntesis y presione Enter, se ejecutan todos. Fíjense, el primero está en 0, sobre este primero no me hicieron absolutamente nada. Ya el segundo tiene dos pagos, y observen que el de los dos pagos ya me dice 12.400. En el caso anterior, cuando yo se lo mostré, tenía 13.400. O sea, esto es lo que va apareciendo solamente porque pedí
la cantidad, todavía no controlé el importe. Observen que el saldo sigue siendo exactamente igual. El saldo sigue siendo exactamente igual. Sumar puntos sí. Ahora vamos por el importe. La misma historia de antes. Le voy a decir que me sume los importes de las facturas que me han pagado. Entonces, acuérdense que sumar puntos sí parte del contar puntos sí. O sea, el punto de partida, partimos de ahí. El sumar puntos sí va a salir igual que el contar. ¿Por qué? Porque va a contar en principio qué es lo que cumple con una condición. Y cuando esa condición se cumpla, le vamos a dar una tercera opción que va a decir, bueno, sumame tal valor, que en este caso va a ser el importe de la factura, lo que me pagaron. Igual, sumar puntos sí. La pista que me entrega la función suma las celdas que cumplan determinado criterio o condición. Un versito muy lindo, pero nada más. Paréntesis. En paréntesis, la función sumar.sí me pone 3 parámetros: rango, criterio y rango de suma, donde rango y criterio es lo mismo que la función contar sí. Rango, ¿qué quiero sumar en este caso? Volvemos a las facturas. Punto y coma. Estas facturas, ¿dónde las voy a controlar? En la columna de facturas de la cuenta corriente. Y una vez que tengo esto, el tercer parámetro, o sea, una vez que se encuentre este valor, ¿cuál es el rango o cuáles son las celdas que tenemos que sumar? Que en este caso van a ser los importes de lo que me pagaron. Cierro paréntesis, Enter. Fíjense cómo esto empezó a cambiar. ¿Sí? Fíjense cómo esto empezó a cambiar. Por un lado, la factura 1, la 1052, no tiene pagos en este caso. La factura 2 ya tiene los 13.400 pesos o los 13.400 dólares, como más les guste, y ya tenemos un saldo de 1.000 en contra, y así sucesivamente con el resto. ¿Mm? Por último, fila de totales en, ¿cómo se llama? Fila de totales en mi tabla, y me va dando los distintos valores que vamos teniendo. O sea, concretamente, ¿de qué estaríamos hablando? En mi tabla, vendimos por 167.106,82. Cobramos 36.226 y todavía nos restan cobrar 36.226 y cobramos 130.880. Esto es lo que me está representando esta tabla. Esto es lo que yo les decía, el cruce de información. Por lo tanto, a partir de ahora, como estamos en una tabla, cuando generemos una fila en blanco, por el solo hecho de generar el pago, ¿sí? Primer cliente Novax, ¿cuál era la factura? No me acuerdo. La primera, la ¿El 1052. 1052? Sí. Entonces, fíjense, a Novax, la primera factura, yo solamente le voy a decir que voy a pagar la factura 1052. Por el solo hecho de ponerlo, todavía no puse un importe, ¿sí? Por el solo hecho de ponerlo, todavía no puse un importe. Fíjense que ya me dice que tengo un pago. Obviamente el pago es 0, porque todavía no puse nada. Todavía no puse nada. Pero ya me puso que tengo un pago. Vamos a darle el pago a esa factura. 5.000. Y automáticamente me lo genera. Es decir, cuando hablamos de cruce de información, fíjense que hicimos solamente dos funciones. ¿En dónde? En donde queremos reflejar los datos. Observen que en la tabla donde generamos el pago, yo no hice nada, simplemente cargo información. No hice otra cosa. Si yo les digo que hice una fórmula en donde me dice la carga de los pagos, no, estoy mintiendo. Yo solamente ahí cargo datos. Nada más. Las fórmulas las hice ¿dónde? En la cuenta corriente de la empresa. ¿Esto se comprende? Sí. Bien. Colorín colorado, este cuento ha terminado. ¿Sí? Para esto sirve el cruce de información. Salgo de esto y vuelvo al Excel. ¿Me ven ahí? Sí. Sí. Sí, profe, sí, Perfecto, sí. perfecto. Fíjense, dos funciones
nuevas, dos funciones chiquititas, muy parecidas. Una recibe 2 parámetros y la segunda recibe 3. Y de los 3 que recibe, los 2 son igual que el anterior, con la diferencia que se le agrega un tercer parámetro, una tercera opción, que me dice qué cosa, cuál es el rango de celdas a sumar cuando se cumple lo que acabo de encontrar. Nada más que eso. Ese tercer parámetro es decirle que me tome otro valor cuando se cumple lo mismo que la función contar. Conclusión, siempre les conviene arrancar de la función contar, punto sí. ¿Por qué? Porque después el resto, una vez que descubrieron eso, el resto es repetirlo y ponerle el tercer parámetro. O sea, tómenlo como un tip de comodidad, de practicidad. Nada más que eso. Pero en una cuenta corriente, en una serie de datos donde empezamos a cruzar datos, de lo que vamos a hablar, ¿de qué es? De lo que vamos a hablar es de que en una pongo estas fórmulas. Simplemente eso. En alguna pongo estas fórmulas y la otra no la toco. No la toco. Les hago hincapié otra vez en este concepto que hice recién. En la tabla donde teníamos los pagos, yo no hice absolutamente nada. Simplemente cargué datos. Y en la tabla donde tengo la cuenta corriente de los clientes, ahí solamente puse contar.sí y sumar.sí. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Entonces, preguntas, quejas, reclamos, sugerencias. ¿Ninguno? Yo por mi parte no. ¿Todos genios? Que voy a pedir No, aumento de sueldo. hay que practicar mucho, profe, justamente poner en práctica lo que Yo dice. quería pedir aumento de sueldo y ya me frenaste. Ay, Ya está, bueno, pero ya me pídalo frenaste. igual. Dígale que va de parte nuestra. Listo, quedamos así. Quedamos así. El alumnado dijo, ya está. Che, Está bueno, grabado, así que está tiene. grabado, ¿no? Claro. Sí. Bueno, hacemos un pequeño corte, o sea, yo con este tema terminé. Hacemos un pequeño corte y después cambiamos de tema y nos vamos a empezar a meter en el tema gráficos, ¿sí? Ah, genial, buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué hora es? Y si me- 10 menos 10. 10 sí, menos 10. Volvemos 10 y cuarto, ¿sí? Listo. Volvemos 10 Bueno, y cuarto. Entonces, ok. dejo de grabar, yo dejo de grabar y ¿Escuchaste que te dije afuera? ¿Qué? Ah, no. Se metieron en No, otra soy- conversación. No, está no, un bien. No fue micrófono. no fue para Ok, nosotros. gracias. No fue para nosotros. 10 y 10 cuarto y volvemos, cuarto. gente. 10 y cuarto acá. Dale, gracias, profe. Hasta luego.